Vamos a hacer entonces una oración, hermanito, para iniciar. Amén. ¿Quién nos apoya? Amén. Sí, cerremos nuestros ojos, hermanos, inclinen el rostro con respeto a Dios. Sí, buen Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias todos y cada uno de nosotros por nuestra vida, Señor, por nuestra limpieza mental, Señor, que estás impartiendo en cada uno de nosotros mediante tu bendita palabra. Te damos gracias por todas cada una de nuestras familias aquí representadas, por la familia del hermano Beto. Cuídala y guárdala donde quiera que se encuentre, Señor. Cuida al pastor, a la pastora, y que esta semilla que va a ser implantada en nuestros corazones, que dé fruto en su debido tiempo, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanitos. Entonces, ¿cuáles fueron las partes del Espíritu? ¿En qué quedamos que eran? El del Espíritu es la conciencia, la comunión y la intuición. Entonces, fíjate bien, hermanito. Si tú tienes tu conciencia, o hay algo incorrecto más bien en tu conciencia, la comunión con Dios se va a romper. Por eso es importante que tu conciencia esté purificada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la comunión con Dios no se rompa, hermanito. Para que esa comunión con Dios permanezca. ¿Sí? Si se rompe la comunión con Dios, la intuición no va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué es la intuición, hermanito? Un despertar. Es así como un presentimiento, ¿no? Un discernimiento, hermanito. El discernir las cosas espirituales. Ahorita lo vamos a ver. Pero si tu conciencia, si hay algo malo en tu conciencia, la comunión con Dios se va a romper. Y la intuición no va a funcionar. Acuérdate que Pablo decía, brother, que lo espiritual, o sea, las cosas de Dios, hermanitos, se habrán de discernir espiritualmente. Entonces, si tú quieres entender a Dios, brother, tú necesitas una buena conciencia purificada para que tu intuición, brother, pueda discernir y para que tu mente pueda entender. Amén. Entonces, por eso es la importancia, hermanito, de la conciencia pura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas, entonces, tener una comunión viviente, brother, con Dios. ¿Sí? Que esa es la finalidad. Esa es la finalidad de venir a Cristo, hermano. Tienes que entender que venir a Cristo, que venir al Evangelio no es, brother, venir a una religión como tú estás acostumbrado. ¿Cómo están acostumbrados, hermanitos, los religiosos? A ir todos los domingos a la iglesia. Pues nada más van a misa, brother. Van a misa por pura costumbre. ¿Sí? Ni siquiera es por compromiso, hermano, es por costumbre. Porque eso les han inculcado, brother, que tienes que ir a misa todos los domingos, ¿verdad? Pero no es, brother, de esa manera. O sea, venir a Cristo, brother, venir al Evangelio es para que tú tengas una comunión viva, brother, con el Señor. Porque eso es lo que Dios anhela de ti. Dios quiere que tú estés en una comunión constante, brother, de todos los días, de cada momento, brother, con Él. Amén. Amén. ¿Querías decir algo, hermano? Dice que tenemos que tener una conciencia libre de culpa y libre de acusación. Sí. ¿Para qué volvemos a lo mismo? Una conciencia libre de culpa y libre de acusación, para que tú puedas tener una comunión viva con el Señor. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, amigo? Amigo, amado hermano. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes esa conciencia limpia, brother, tú vas a poder percibir mejor la voluntad de Dios. Una cosa es saber cuál es la voluntad de Dios, brother. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero ¿lo entiendes?
¿Tú entiendes verdaderamente, brother, la voluntad de Dios? ¿Tú la puedes percibir? ¿Tú entiendes, brother, lo que acabas de decir? El que Dios quiere hacerse uno contigo, ¿realmente lo entiendes, brother, en el espíritu? Entonces, ese, brother, es el propósito de tener una conciencia purificada. Para que tú puedas discernir, brother, ¿sí? Para que tú puedas entender lo que estamos hablando. Y para poder discernir eso, ¿cómo nos damos cuenta para poder saber si ya estamos haciendo eso con Dios? ¿Cómo dices? ¿Cómo podemos discernir para saber si estamos en el Espíritu con Dios o cómo podemos sentirlo? Sería dejando de decir maldiciones. Cuando tú, mira, hermanito, la Escritura dice que te tienes que arrepentir y te tienes que convertir al Evangelio, ¿sí? Pero tú tienes que vivir, brother, todos los días en arrepentimiento. ¿Qué es vivir en arrepentimiento? ¿Qué sería estar alejándonos de lo malo y pedir perdón? Vivir apartado del pecado, hermanito. Que ya no lo viva, que ya no practiques, brother, el pecado. Eso es vivir en arrepentimiento, hermano. Entonces, los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ir, hermanito, las cosas, la situación que se vive hoy en día, hermano, no es para que tú te la lleves, brother, bien campechana, pensando que no pasa nada. ¿Sí? Cada día, brother, que está pasando, estamos en una cuenta regresiva. Y cada día que está pasando, brother, el tiempo se va acortando, brother, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos proféticos, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que las profecías bíblicas se están cumpliendo, o sea, las profecías bíblicas de los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, ahorita, hermano, la misma Escritura, brother, dice que ya no debemos de vivir como si estuviéramos dormidos. Entonces, el tiempo, brother, de vida que Dios te esté prestando, tú tienes que aprovecharlo, brother, para vivir en arrepentimiento, en comunión con Dios. Ya no, los tiempos ya no están, brother, para que tú estés pensando en que saliendo me voy a ir a Estados Unidos a hacer hartos dólares. En que estés planificando, vaya, así me explico. A hoy más en día, brother, es cuando el cristiano, brother, tiene que estar velando. ¿Sí? ¿Para qué tienes que velar? ¿Para qué velaban las vírgenes prudentes? Para esperar, estaban velando, brother, porque estaban esperando al novio. ¿Sí? Entonces, tú tienes que velar, brother, tú tienes que vivir en arrepentimiento todos los días, buscando, brother, hacer la voluntad de Dios, en comunión con el Señor, brother. Eso es velar. ¿Para qué, brother? Porque estás esperando la venida de Cristo. ¿Sí? Porque las cosas están feas, brother, en el mundo y se van a poner peor. Entonces, volviendo, brother, a lo que estábamos hablando, la función, brother, sí, del discernimiento, brother, sí, es la intuición, hermanito, el discernir, el poder entender, brother, en mi mente, sí, las cosas espirituales. Amén. Entonces, ¿cómo voy a poner, brother, en marcha, brother, la función del discernimiento? O sea, ¿cuál es la clave, brother? Para yo poder entender, brother, las cosas de arriba, ¿sí? Para poder entender, brother,
verdaderamente la voluntad de Dios, brother, tengo que hacerlo con el discernimiento, con mi intuición. Pero ¿cómo, brother? O sea, ¿cuál es la clave? Manteniendo mi conciencia limpia. Esa es una, brother, pero la otra es, brother, o sea, tienes que mantener tu conciencia limpia para que puedas tener una comunión perfecta, hermanito. ¿Sí? Esa es la clave, brother. Si tu conciencia, brother, tiene alguna culpa, tú no vas a poder tener comunión con Dios. ¿Sí? Se va a romper, brother, la comunión. Entonces, ¿cuándo es cuando viene culpa, brother, a mi conciencia? Cuando yo, brother, practico el pecado. Ahí es cuando viene la culpa y es cuando la comunión, brother, se rompe. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, hermanito. Por eso tienes que estar bien, mente alerta, brother. Dice, manso como paloma y astuto como serpiente. ¿Sí? ¿Para qué, brother? Para que tú no te distraigas, brother. Para que la corriente del mundo, brother, no te distraiga de los planes y de los propósitos de Dios, brother. Porque Dios tiene planes y tiene propósitos con todos. Y el plan y el propósito que Dios tiene contigo, brother, es el mismo que tiene conmigo. No difiere, hermanito, ¿sí? Es el mismo. Entonces, cuando se rompe la comunión con el Señor, brother, automáticamente la comunión, brother, o más bien la intuición deja de funcionar. Automáticamente, ¿sí? ¿Cómo puedo yo recobrar, brother, nuevamente esa intuición o esa comunión? ¿Sí? A través, brother, de ¿cómo se dice? De un restauramiento. ¿Sí? Tienes que ser restaurado. Amén. Vamos entonces a Primera de Juan 2:27. Comunión. Primera de Juan 2:27. Dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en Él. Entonces, ¿te das cuenta, brother? El trabajo de la unción. Mira, hermanito, la unción es lo mismo que la intuición. ¿Sí? Nos enseña. Entonces, ¿quién es lo que te enseña? ¿Quién te enseña, brother? Las cosas las cosas del Espíritu, brother. La misma unción, brother. El discernimiento, la intuición. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjate bien, brother, algo bien importante que hay en esta, ¿cómo se dice? En esta escritura, brother, en esta escritura de Juan 2:27, de Primera de Juan 2:27, ¿sí? Entonces, y es algo, brother, o sea, algo bien importante, brother, y es algo que como cristianos muchos, brother, descuidamos, ¿sí? Entonces, dice este versículo, brother, que la unción permanece en nosotros, ¿sí? La unción permanece en nosotros. Pero, ¿qué es la unción? ¿Sí? La unción es el obrar del Espíritu Santo dentro de mí, hermano, dentro de mi espíritu, ¿sí? O en mi espíritu. Y ese obrar de Dios, brother, en mi espíritu me da un sentir directo de Dios. ¿Qué es un sentir directo de Dios, brother? ¿Qué es un sentir directo de Dios? Tener una buena comunión, ¿será? Que lo que Dios piensa, brother, tú piensas. ¿Sí? Ese es un sentir directo de Dios, brother, en mi espíritu.
Entonces, la unción, brother, es el obrar de Dios en mi espíritu, ¿sí? Para yo poder sentir, para yo poder tener un sentir directo, brother, de Dios en mí. Y para poder entender, brother, ¿sí? Las cosas del espíritu. Entonces, la unción es algo bien importante, hermanito, ¿sí? Esto es la unción, brother, el sentir directo, ¿sí? Eso es la intuición, brother, el sentir directo de Dios. Amén. Entonces, tenemos que ser limpios, brother, tenemos que ser purificados, ¿sí? De nuestra conciencia por la sangre de Cristo, brother. Eso es lo que la sangre de Cristo, brother, hace, brother, en una persona que se arrepiente, brother, en una persona, brother, que toma la decisión de aceptar, de reconocer a Jesucristo, brother, y de seguirlo, brother. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la sangre de Cristo, brother, es la que te limpia de todo pecado. No es el Espíritu Santo. La sangre de Cristo, brother, que fue derramada en la cruz, esa sangre es la que te va a limpiar de todos tus pecados. Esa sangre es la que te va a purificar. ¿Sí? ¿Amén o no? Sí, amén. Entonces, para poder tener la comunión con Dios, brother, necesito ser limpiado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Amén. Cuando ya soy limpio por la sangre de Cristo, hermanito, la intuición empieza a obrar por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que el trabajo del Espíritu Santo es uno? El trabajo de la sangre de Jesucristo, brother, tiene otra función, brother, en el ser humano. ¿Sí? ¿Amén o no amén, hermanito? Fíjate entonces, hermanito, cuando el Espíritu Santo nos unge, hermanito, por medio del mover o por medio de su mover en nuestro espíritu, recibimos un sentir directo, brother, de la intuición. Es decir, que tú vas a empezar, brother, a entender, ¿sí? Las cosas de arriba. Entonces, por medio, brother, de ese mover de Dios, brother, por medio de tu intuición, ¿sí? Tú vas a empezar a tener un conocimiento interno. ¿Qué es tener un conocimiento interno, brother? No estoy hablando de un conocimiento mental, sino de un conocimiento interno. ¿Pero qué es esto? ¿Sí? Podría ser esa misma relación que nos ha dado Dios con nosotros, tenerla ya como natural dentro de nosotros. Mira, hermano, el conocimiento interno se encuentra en nuestro espíritu, ¿sí? Y el conocimiento solamente, brother, se encuentra en tu mente. Entonces, el conocimiento interno, brother, es algo que el mismo espíritu te va a dar a conocer. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo, brother, unge nuestro espíritu, porque ¿a dónde llega a morar el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo unge, brother, nuestro espíritu, nosotros recibimos ese sentir directo, brother. ¿Sí? Ese sentir directo es la unción, es la intuición, brother, que Dios te da, ¿sí? Entonces, por medio de la intuición, brother, que se encuentra en nuestro espíritu, tenemos un conocimiento interior. Ahorita lo vamos a ver, brother, ahorita te lo voy a explicar, brother, ¿sí? Para que tú lo puedas entender un poquito mejor, ¿sí? Entonces, el conocimiento interno, brother, es lo que te hace percibir todo lo que proviene de Dios, hermano. Es lo que te hace percibir, brother,
todo lo que proviene de Dios. Entonces, si tú quieres entender, brother, la voluntad de Dios, o sea, tú ya sabes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero ¿lo entiendes? Entonces, si tú quieres entenderlo, brother, necesitas tener la intuición, brother, activa. Necesitas tener la unción, brother, que te provee el Espíritu Santo. Porque acuérdate que esto se ha de discernir espiritualmente. Entonces, una cosa es saber, brother, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero otra cosa, brother, muy diferente es entenderlo, brother. Y no entenderlo con la mente, sino con el Espíritu, con tu entendimiento interno, brother. Amén. Amén, amén. Ok, hermanito, entonces, fíjate bien. Primeramente, brother, cuando el Señor viene a tu vida, ¿verdad? Primeramente, brother, ¿sí? El trato empieza con el corazón. Con tu mente, con tu mente, con tu mente, con tu voluntad, con tu emoción y con tu conciencia. Entonces, el trato primeramente es allí, hermanito, ¿sí? ¿Por qué, brother? ¿Por qué Dios primeramente trata con el corazón? El otro día te lo mencionaba. Sí, porque es con lo que tenemos la capacidad de amar. Porque es la puerta, brother. El corazón es la puerta, brother, ¿sí? Dice la escritura en Apocalipsis 3, ¿qué es? 3:10. Yo estoy o 3:20. 3:20, yo estoy a la puerta. Entonces el corazón es la puerta, brother. Por eso Dios primeramente va a tratar, brother, en esa área. O sea, el corazón se compone de 4 partes. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, brother, Dios va a tratar con la conciencia individualmente, ¿sí? En tercer lugar, brother, trata con nuestra comunión, ¿sí? Si tú tienes una conciencia pura, sin ofensa, brother, tú vas a poder tener una buena comunión, brother, y vas a poder ser, transformado, brother. Pero lo importante aquí es que tú vas a poder tener una buena comunión. Entonces, cuando empieza a tratarte con el corazón, es que lo empieza a purificar o a limpiar. Sí, sí. Mira, hermanito, entonces si tú tienes una buena conciencia, brother, tú vas a tener una comunión transparente, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una comunión transparente con el Señor, hermanito, la intuición, brother, o la unción que tú tienes, ¿sí? Es el resultado, brother. Como resultado de una comunión transparente, brother, el resultado es la unción. La unción. Entonces, ¿qué significa exactamente la unción? Una palabra así definitiva para meter aquí. La unción significa el mover de Dios en tu espíritu. ¿Cómo me han dicho que el sentir directo? El mover, el sentir directo. Primeramente el trato es con el corazón, ya que el corazón es la puerta, y después trata con mi conciencia. Sí. Y después con mi comunión, ¿cómo me han dicho? El tercero fue, ¿no ves que diste 3? El último. Mira, hermanito, ¿cómo se dice? La intuición o la unción, brother, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Es el resultado de una comunión transparente con Dios, ¿sí? Cuando tú tienes una comunión, ¿qué es tener una comunión transparente, hermano? Una relación pura. Algo limpio, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de Algo oculto. de algo, brother, que te desvíe,
No hay ni una distracción, brother. ¿Sí me explico? Tienes una comunión transparente, una comunión limpia, brother, una comunión pura. ¿Sí? Entonces, el resultado, brother, de esta comunión es la unción o la intuición, brother. Que viene siendo lo mismo, ¿sí? Tú tienes que entender, brother, que fíjate que al cristiano se le ha enseñado, hermano, que la unción es el poder del Espíritu Santo. Y que entre más unción tienes, más lleno estás del Espíritu y más muertos vas a resucitar y más enfermos vas a sanar y más demonios vas a expulsar, hermanito. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, brother, que la unción es el discernimiento o es la intuición, brother. Es lo que te hace entender las cosas del Espíritu. ¿Sí? No es, brother, lo que... O sea, la unción, brother, no es lo que hace que tú, brother, liberes, que tú sanes. O sea, el Señor por medio de ti. Eso, brother, lo hace el don que el Espíritu Santo te da, el don de sanidad. ¿Sí me explico? O sea, es una función del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace, brother, la unción del Espíritu Santo? Introduce todo lo positivo, brother, a nosotros. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Cristo? Purifica. La sangre de Cristo purifica, es decir, echa fuera, brother, toda la suciedad, brother. Todo lo negativo, brother, lo echa fuera. Esa es la función, brother, de la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, la sangre de Cristo echa fuera lo negativo y la unción, brother, introduce todo lo positivo. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué pasa, brother, cuando a ti, cuando viene la unción de Dios a ti, brother, y esa unción introduce todo lo positivo, brother? En otras palabras, brother, el elemento constitutivo de Dios, brother, ¿sí? O sea, tú estás adquiriendo el elemento constitutivo de Dios, brother. Está siendo aplicado, brother, en tu interior, en tu espíritu. La esencia, brother, ¿sí? La esencia, brother, la sustancia de Dios. ¿Cuál sería la esencia? ¿Cuál sería la sustancia de Dios? ¿O cuál sería el elemento constitutivo? Dios mismo, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando tú, brother, recibes la unción de Dios, brother, en otras palabras, Dios mismo, brother. Dios mismo en tu interior, brother, en tu ser, en tu espíritu. Amén. Por medio de la unción, brother, tú estás recibiendo a Dios mismo. ¿Sí te das cuenta, brother, el regalo? ¿Sí te das cuenta, brother? Entonces, ¿cuál es la importancia de yo tener un corazón purificado? Una conciencia pura, brother. ¿Por qué crees, brother, que el Proverbio 4:24 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, brother? No dejes que se contamine, brother, tu mente. No dejes que se contamine tu voluntad. No dejes que se contaminen tus emociones. No dejes que se contamine tu conciencia. Eso es guardar tu corazón, hermanito. Y solamente tú lo vas a poder lograr, brother, permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en el Espíritu. Si tú no permaneces en el Espíritu, hermanito, tú no vas a poder guardar tu corazón. Y eso es algo bien importante. ¿Tú crees que una persona que anda de chismosa está guardando su corazón? No, hermano.
Aparte de que está viviendo en pecado, brother, él mismo se está contaminando, brother, de pura suciedad. ¿Tú crees que una persona, brother, que tiene pensamientos, malos pensamientos, hermanito, está guardando su corazón? ¿O una persona, brother, que se deja llevar por sus emociones? Entonces, eso es lo que la Biblia, brother, eso es lo que la palabra de Dios te enseña, brother, que debes hacer. Guardar, brother, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, hermanito. Guardar sería como proteger. No, o sea, ¿qué pasa, brother, cuando llega una persona y te empieza a chismear cosas? Fíjate que fulano de tal dijo esto y esto y esto y esto de ti. Y entonces, brother, si tú te enganchas y tú le empiezas a hacer, ay, que sí, te contaminas, hermanito. ¿Sí me explico? Te contaminas y a final de cuentas te vuelves un bote de basura. Cuando alguien, brother, viene y te dice cosas de una persona, brother, chismes, tú tienes que guardarte, brother. No prestar oído, brother, a esas cosas. ¿Sí me explico? Y no prestar oído no significa que no vas a escuchar a la persona, brother. Simplemente, brother, que tú no vas a seguirle el juego. ¿Para qué, brother? Para guardarme, para no contaminarme. Amén. ¿No dice la Escritura que guardes la Cuaresma? ¿No te dice que te guardes de no comer carne? No, dice guarda tu corazón, brother. De los chismes, de las envidias, brother, de las maldiciones, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, esa es la importancia, hermanito, de guardarnos, ¿verdad? De tener una mente purificada, una conciencia, brother. Amén. Entonces, cuando tienes la unción, brother, o por medio de la unción, sí, el mover de Dios, brother, viene a nuestro interior, la esencia de Dios, brother, sí, el espíritu, brother, de Dios. Entonces, de esa manera tú puedes tener un sentir directo, brother, que esa es la finalidad. Que tú tengas un sentir directo, hermanito, de Dios mediante la función de la intuición, hermanito. ¿Cómo te vas a poder poner en contacto con Dios? ¿Tú crees? Mira, hermanito, te voy a decir una cosa. ¿Tú crees, brother, que el hecho de que tú te pongas a orar, estás entrando en un contacto con Dios? Si tú tienes una conciencia, brother, sucia, no vas a entrar en un contacto con Dios. ¿Sí? No dice la Escritura, brother, que ¿qué decía los fariseos, brother? Se ponían a rezar en las esquinas, a orar. ¿Sí? En las plazas. Entonces, cuando tú mira, hermanito, cuando tú elevas una oración a Dios, brother, tu conciencia tiene que estar limpia. Claro. ¿Sí? ¿Para qué, brother? Para que tú entres en un contacto, brother, con Dios. Y es lo que muchas veces no hemos entendido. Sin impedimento, güey. Sí. No nada más es orar por orar, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Se trata de que tú tengas un sentir directo, brother, con Dios. Elevas y que tú eleves tu oración, brother. Sí, pero con una conciencia limpia. Todo esto, brother, es un proceso. O sea, tienes que pasar un proceso, brother. Un proceso que va a ser doloroso. Un proceso, brother, que te va a costar
esforzarte, brother, y sacrificarte. Amén. Entonces, ¿qué tengo que sacrificar? Pues la carne, mis deseos, brother. Negarme a mí mismo, negar mi alma. Los defectos de carácter. Amén. Ese es la finalidad, brother. O sea, la finalidad no es nada más, brother, que tú sepas que ya eres salvo. O sea, el objetivo, brother, del cristiano es que disfrute, brother, sí, al Señor. Que tú vengas al disfrute de Cristo, hermanito. En todos los sentidos. Amén. Entonces, todo trato comienza ¿con qué quedamos? Con el corazón, hermanito. Después continúa con el espíritu. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. Junto con la intuición de nuestro espíritu, ¿sí? O sea, la intuición, brother, tiene que ir acompañada de la mente. De la mente. ¿Sí? O sea, el discernir, brother, va acompañado con la mente. ¿Por qué, hermanito? ¿Sí? Fíjate bien. La intuición, brother, o la unción es lo que te hace entender, brother, el conocimiento interno. ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. Hay que poner, mira, fíjate. Ojo con esto, mira. Tener el sentir de las cosas espirituales es una cosa. Tener el sentir, brother, de las cosas espirituales es una cosa. Y entenderlas, brother, es otra. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes tener un sentir, brother, fíjate bien, espiritual. ¿Cuál sería un sentir espiritual? Un ejemplo. El querer hacer una oración, por ejemplo. Un sentir espiritual, brother, te voy a poner un sentir espiritual. Un sentir espiritual es cuando Dios pone, brother, en tu sentir. Ejemplo, el que ores por alguien, brother. O sea, entonces, tener el sentir de las cosas espirituales, brother, es una cosa, pero entenderlo, brother, es otra. ¿Se entiende con la mente? Exactamente, por eso te digo que van de la mano, brother, van juntas. ¿Sí? El sentir lo tienes con tu espíritu, pero lo vas a tener que entender con la mente. ¿Sí? Amén. Entonces, un sentido espiritual es hacer oración por el prójimo. Ajá. Por uno de tantos. Entonces, las cosas de Dios, brother, ¿con qué se sienten? Con el espíritu. En específico, con tu espíritu, brother. Tú vas a sentir, brother, o vas a percibir las cosas de Dios con tu espíritu. ¿Sí? Pero las vas a entender, brother, con tu mente. Entonces, es importante, brother, entenderlas. ¿De qué te sirve sentirlas, brother, si no las entiendes? Quizás Dios pone en tu corazón el servirle, pero tú entiendes el propósito por el cual tienes que servirle a Dios. ¿Lo entiendes? Entonces, eso es, brother, el chiste, esa es la finalidad. Que Dios pone el sentir en tu espíritu, pero que tú lo entiendas, brother, con tu mente. Amén. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Muchas veces, brother, Dios, brother, pone un sentir en tu espíritu. ¿Sí? Pero tú no puedes entenderlo. Por más que quieres, brother, no puedes entenderlo. Yo no sé si a alguien le ha pasado, brother, que
que Dios pone, brother, un sentir, brother, no sé, una revelación, una palabra, brother, pero no la puedes entender. Y a veces tienen que pasar semanas, tienen que pasar meses, ¿sí? Para que tú puedas entender, brother. ¿Sí me explico? Entonces, hermanito, fíjate bien, para poder entender lo que nosotros, brother, estamos sintiendo en nuestro espíritu, ¿sí? Necesitamos una mente purificada, hermanito, una mente limpia. Si yo pienso puras cosas que no, brother, ¿tú crees que eso, brother, me va a permitir entender, brother, las cosas, brother, espirituales? ¿Sí? Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Tú por ejemplo, brother, has escuchado muchas veces la cita bíblica, brother, que casi todos los cristianos se la saben, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y tú eso lo estás sintiendo quizás con tu espíritu, brother, pero realmente entiendes, brother, entiendes el trasfondo, brother, de esa cita bíblica. Y yo te puedo asegurar, brother, que en muchos quizás, brother, a lo mejor pueden pasar años, brother, para poder entenderlo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no hay una mente limpia, hermanito. Porque piensas, brother, solamente en las cosas del mundo. Y esos son obstáculos. ¿Sí me explico? Tu mente, brother, está ocupada por otras cosas. Y son obstáculos, brother. ¿Sí? Entonces la escritura tú la debes de discernir con tu espíritu, pero la tienes que entender, brother, con tu mente, es lo que te va a ayudar a entender. Amén. Amén, amén, amén. Muchas veces, brother, tú estás consciente de algo, pero no lo puedes interpretar. ¿Sí? No tienes un entendimiento claro, hermanito. ¿Sí? Entonces, se necesita el entendimiento de nuestra mente para poder entender, brother, las cosas del Señor también, ¿sí? Para poder interpretar, brother, lo que nuestro espíritu está sintiendo. Mi espíritu siente, brother, pero mi mente interpreta. Entonces mi mente tiene que estar limpia. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanito? ¿Sí? Entonces, las cosas de Dios, brother, te lo voy a repetir, son percibidas por la función de la intuición, pero son entendidas, brother, por la función de la mente, ¿sí? No por el espíritu. La mente es la que la entiende, el espíritu es la que la siente. Amén. Fíjate bien, hermanito. Romanos 12:2. ¿En dónde se encuentra el intelecto del ser humano? ¿En la mente, Beto? En la mente. Ahí está tu intelecto, brother. ¿Qué es el intelecto? El entendimiento. ¿Sí? Entonces fíjate lo que dice Romanos, hermanito. Romanos 12:2. No os conforméis. Mira, este ahorita lo vamos a analizar, brother. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Para que tú puedas, brother, comprobar, es decir, entender, brother, la voluntad de Dios, no te tienes que conformar a este siglo. ¿Tienes que estar en desacuerdo o qué es eso? Sí, pues sí. ¿Qué es conformarme, brother, a este siglo? ¿Acoplarme o...? Pues sí, brother, aceptar? pues dejarme llevar por la corriente, hermano. Entonces dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces algo importante, brother, fíjate bien. Primero dice que no debemos conformarnos a este siglo. Eso es lo primeritito. Pero después, brother, dice que tenemos que ser transformados con la renovación de nuestra mente. ¿Qué significa la palabra siglo, hermano? En el original griego, brother, significa moderno. La palabra siglo, brother, en el original griego significa moderno. ¿Sí? El siglo, brother, tú sabes de antemano que es la corriente actual del mundo. ¿Sí? Y un siglo, brother, ¿sí? Equivale a 100 años. Por eso es siglo, brother. Entonces, la historia del mundo, brother, fíjate bien, la historia del mundo se divide en etapas sucesivas que van de siglo en siglo. Es decir, de tiempo en tiempo, hermanito. ¿Sí? Entonces, como el primer siglo. ¿En qué siglo estamos ahorita? En el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, así han ido de tiempo en tiempo, de etapa tras etapa, siglo I, el siglo II, el primer siglo, el segundo siglo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, un siglo, brother, en otras palabras, un siglo es una edad. ¿Una ¿sí? generación podría ser? Una edad, sí, una edad, brother. Entonces, una edad, brother, que equivale a 100 años cada siglo. ¿Sí me explico? Entonces, si los siglos, brother, o sin las edades, ¿sí? El mundo no podría existir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió, brother, cuando el ser humano cayó? Empezó a transcurrir el tiempo. Sí, el tiempo no transcurría, brother. Acuérdate que Adán y Eva eran eternos. ¿Sí? Había eternidad, brother, en ellos. No había enfermedad, brother, en ellos. Ellos no envejecían. Pero cuando ellos comen del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, cae su condición, brother, y empieza a envejecer el ser humano. A morir, brother. Empieza a correr el tiempo. Cuando entró el pecado al mundo, brother, el tiempo empezó a correr. Amén. Entonces, sin los siglos, brother, no existiría el mundo. ¿Sí? Hoy en día, brother, es el siglo o la edad, brother, en la cual nosotros nos encontramos o estamos viviendo, es la del sistema actual. Mira, cuando la Escritura dice no os conforméis a este siglo, en otras palabras te está diciendo que no te conformes, brother, al sistema que está impuesto, brother, o al sistema que está implantado, brother, en el mundo actualmente. Que está operando. Ajá. Entonces, ¿cuál es ese sistema? El del enemigo. El sistema del mismo Satanás. Sí, pero ¿cuál es? No te conformes a este siglo, brother, significa no seas moderno. ¿Sí? No seas moderno, hermanito. No sigas la corriente actual del mundo.
¿Cuál es esa corriente, brother? ¿Qué sistema está implantado en el mundo, brother? ¿Sí? ¿O qué sistema está operando en el mundo? No, hermanito. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 te habla de Babilonia. Entonces, el sistema es el sistema babilónico. Porque Apocalipsis te habla, el capítulo 17 te habla por un lado religioso y el 18 por un lado, no, por un lado, ¿cómo se dice? Político. Entonces, en el mundo está implantado, brother, el sistema babilónico. ¿Sí? Que viene siendo, brother, la cuarta bestia de la cual habla el libro de Daniel. ¿Sí? Él vio 4 bestias. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema, brother, que actualmente, hoy en día, brother, está operando en el mundo. Entonces, no sigas, brother, esa corriente. ¿Cuál es la corriente, brother? Un ejemplo. Pues que Que los chavitos se la agarren ya las tabletas para... una corriente, brother, del mundo que ahorita está a todo lo que da. Te voy a decir cuál es, brother, ¿cómo le llaman? Lo de esas luego que hacen estas, ¿cómo se dice? En las calles, hombre, las marchas LG, ¿cómo? LGB. El que es normal que abortes. Y todas esas cosas, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, dice, no os conforméis a este siglo, dice primero Romanos, ¿se da? Pero después dice, brother, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Qué sucede, brother, si tú como cristiano estás ocupado en las cosas del mundo? El entendimiento va a estar... ¿Te olvidas de Dios? ¿O te vas olvidando? Aparte, Pecando. dice, ¿qué dice Romanos 12:2? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Si tu mente está ocupada, brother, en las cosas del mundo, tu mente no va a poder ser renovada. Va a estar ocupada con... No va a poder ser renovada, hermano. Va a estar absorbida. ¿Por qué? Porque tu enfoque, brother, está en las cosas del mundo. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, muchos cristianos, brother, hoy en día sí son salvos, pero no tienen una mente renovada, hermanito. ¿Por qué? Porque su mente, brother, está puesta en las cosas del mundo. Entonces, ¿te das cuenta, brother? Sí, ellos son cristianos modernos. Ya se acoplaron. Mira, brother, la escritura, brother, te dice algo bien claro, brother, y eso es bien importante para el cristiano. Dice la escritura, brother, que nosotros, brother, tenemos que renunciar a esta era, brother, moderna. ¿Sí? Dice la escritura, brother, en Santiago 4:4, que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanito. ¿Qué es ser amigo del mundo, brother? Aceptar todo lo que... No tener una mente renovada, hermanito. Eso te hace ser amigo del mundo. Entiende, brother, dice Pablo en Romanos 12:2, tu mente tiene que ser renovada. Pero si tus ojos están puestos en las cosas del mundo, brother, tu mente no va a ser renovada nunca. ¿Sí? Primero te dice que no te conformes a este siglo. Y luego te dice, brother, que renoves tu mente, brother, ¿sí?
¿Cómo dice? A ver, Romanos 12:12, hermanito, léelo ahí para no estarle adivinando. Dale lectura. Palabra de Dios. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, una versión Reina Valera, hermanito. Palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, te dice primero que no te conformes, brother, a este siglo. ¿Sí? Conformarte a este siglo es hacerte amigo del mundo. Después te dice más bien renovaos de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿En dónde se encuentra el entendimiento, hermano? Entonces renovaos de la mente. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ser renovado de mi mente, brother? Para poder comprender, brother, la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, hermanito, entonces, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que una persona que se conforma a este siglo está siendo un adúltero espiritualmente? ¿Estás adulterando espiritualmente? Almas adúlteras, no dice hombres adúlteros. Sí. Cuando la escritura, brother, fíjate bien, dice más el fruto de la carne, brother, dice fornicación y adulterio. Pero nosotros, brother, muchas veces lo vemos superficial nada más. Y decimos, pues fornicación es tener relaciones sexuales dentro. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera, o sea, cuando no estoy casado. El adulterio es tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, ya cuando estoy casado. Pero se está refiriendo a una fornicación y a un adulterio espiritual, hermanito. ¿Cuál es una fornicación espiritual? Inclinarte a otros. El idolatrar, hermanito. Eso es fornicar, brother, espiritualmente. Sí. ¿Y cuál es un adulterio espiritual? Conformarme, brother, a este siglo. Por eso Pablo dice, oh almas adúlteras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están adulterando espiritualmente. Y la mente está en el... ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, si mi mente, brother, no es renovada, yo voy a seguir siendo amigo del mundo. Enemigo de Dios. ¿Sí me explico? Ir, hermanito. Una cosa, brother, importante, cuando la escritura dice, brother, que no seas amigo del mundo, muchos, brother, dicen, pues que ya no debes ir a fiestas, que ya no debes oír música mundana, y bla, 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 bla. ¿Sí? No es, brother, o sea, tú ya no debes de aprobar esas cosas. A lo que voy es, brother, te tienes que salir del sistema. ¿Sí? Y te tienes que introducir al reino, brother. Entonces, salirte del sistema, brother, es, brother, que tú renuncies a tu cultura. Porque una cultura, brother, es parte del sistema. Que tú renuncies, brother, a tus tradiciones.
Porque una tradición, brother, es parte del sistema. ¿Sí me explico? Que tú renuncies, brother, a lo que te han inculcado, brother, desde niño. Por eso te digo, como te digo. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, sí, brother, sí tienes que dejar, brother, el pecado. ¿Sí me explico? Tú tienes que dejar el pecado, hermanito, pero tienes que entender esto. Tú vives en el mundo, hermanito, no te puedes salir de él. Tú vives en el mundo y estás rodeado de gente, brother, inconversa, y no puedes dejar de convivir con esa gente, hermanito. ¿Sí me explico? Entonces, tú, brother, tienes que permitir, brother, que tu mente sea renovada. ¿Para qué, brother? Para que tu mente, para que tu corazón, para que tu voluntad, brother, esté puesta, brother, en las cosas del Señor. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanito? Sí, amén. Entonces, el ser amigo del mundo, brother, no permite que nuestra mente sea renovada. ¿Sí? Entonces, una mente, brother, que no está renovada, busca, brother, o siempre va a buscar las cosas del mundo. Atarse con el mundo. Sí, hermanito, sí. Va a anhelar, brother, las cosas de este mundo, sí. No va a anhelar las cosas de Dios, porque su mente no ha sido renovada. Amén. Tú tienes que entender, hermano, cuando el Espíritu Santo, brother, viene a tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a hacer, brother? Primeramente, cuando viene a tu espíritu, ¿qué viene a hacer? A darte vida. ¿Sí? Eso es lo que hace, brother. El Espíritu viene a vivificarte. Pero ahorita, mira, hermanito, ahorita vamos a ver algo bien importante. Algo bien importante, a ver si alcanzamos, pero yo pienso que sí. ¿Sí? Si nosotros, brother, como creyentes estamos conformados, hermanito, a este siglo, no vamos a poder ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque la mente es parte del alma. El alma se conforma por la mente, por la voluntad y la emoción. Entonces, si yo me conformo a este siglo, mi mente, brother, no va a poder ser renovada. Mi alma, brother, no va a poder ser renovada. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. En el alma es donde ocurre, brother, una transformación. ¿Sí? No en el espíritu. En el alma es donde ocurre una transformación. Cuando nosotros, brother, o cuando una persona que ha creído en Jesucristo, ¿sí? Y se ha bautizado, él nace, brother, de las aguas y del espíritu, dice Juan 3:3. ¿Sí? Entonces, nace de las aguas y del espíritu, pero ojo, brother, su alma no ha sido transformada. Él nació solamente, brother, ¿sí? Él nació del espíritu, ¿sí? Él nació de las aguas, él nació del espíritu, pero él no ha sido regenerado, brother. Perdón, él no ha sido transformado. Cuando una persona nace de las aguas, su espíritu humano, brother, es regenerado. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, brother, de que el hombre nace de las aguas, de que su espíritu es regenerado, ¿sí? A partir de ese momento, brother, tiene que empezar a ser transformada, brother, tiene que empezar a ser regenerada el alma. ¿Sí? Purificada, hermanito. ¿Cuál es el problema de una persona, brother, que sigue en la condición caída? ¿Cuál es su problema?
No. ¿Su problema cuál es, brother? No su consecuencia. La consecuencia es muerte. O sea, ¿cuál es, brother? ¿Cómo se dice? Su problema de una persona que aún sigue en una condición caída, que no ha nacido de las aguas y del Espíritu. ¿Cuál es su problema? Tener la mente, No, hermanito. que su corazón no está abierto. Ay, no. Su problema es que aún tiene una condición caída. ¿Sí? Fíjate la diferencia. Una persona, brother, que no ha nacido de las aguas y del Espíritu, su problema, brother, es que su condición es una condición caída. Su problema es que esa persona está muerta espiritual, o sea, muerta en su espíritu. Pero fíjate bien, hermano, cuando una persona nace de las aguas y del Espíritu, ¿cuál es su problema? Ya nació en el Espíritu. Entonces, ese ya no es su problema. Su problema ya no es su condición. No, ya no es la muerte espiritual. Ahora el problema es el alma. La conciencia. El alma, hermanito. ¿Sí? El entendimiento entenebrecido. Entonces, fíjate bien, brother. El resultado del nuevo nacimiento, brother, es la regeneración de nuestro espíritu. ¿Sí? Porque el Señor está en nosotros como vida. O sea, cuando tú naces en las aguas, brother, y del Espíritu, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a vivificarte, brother. Es decir, el Señor, brother, viene a ti, brother, como vida eterna. El Espíritu Santo viene a ti, brother. Cristo, como el Espíritu Santo, viene a ti como vida eterna. Tu espíritu es regenerado, ¿sí? Entonces, ahora el Espíritu Santo, brother, o el Espíritu de Dios mora en mí. Pero, brother, ¿sí? La pregunta es, ¿qué hay de mi alma? ¿Qué hay de mi alma? Mi alma sigue estando en la misma condición, hermanito. No está transformada. Mi mente no está. ¿A poco cuando tú te bautizaste, hermanito, luego, brother, anhelaste las cosas de Dios? ¿A poco luego, brother, dejaste tus malos hábitos? Entonces el proceso, brother, de la renovación de nuestra mente, brother, eso lleva tiempo, brother, es un proceso. Esa es la conversión, brother. ¿Sí? Yo ya nací del Espíritu, brother. Mi espíritu ya fue regenerado. Pero ¿qué hay de mi alma, brother? ¿Qué hay de mi mente? ¿Qué hay de mi voluntad? ¿Qué hay de mi emoción? Tú ya naciste del Espíritu, pero tus emociones, ¿qué hay de tus emociones? Ajá. Entonces, fíjate bien, hermanito. Tú eres, brother, una persona que ya nació, brother, que ya ha sido regenerado de su espíritu humano. Es totalmente diferente de la gente del mundo. Porque la gente del mundo sigue en una condición de muerte espiritual. Pero tú ya no, brother, porque tú ya naciste del Espíritu. O sea, ya eres diferente a la gente del mundo, brother. Pero tu mente, brother, tu voluntad y tu emoción, ¿sí? Sigue siendo, brother, la misma que la de la gente del mundo. Porque no ha sido regenerada. Entonces, a partir de que tú naces del Espíritu, brother, empieza o tiene que empezar, brother, la regeneración, brother, de tu alma, la transformación, brother, de tu mente, y eso se va a llevar a cabo a través de tener una comunión con Dios. De la conciencia. Eso se va a llevar a cabo a través, brother, de mantenerte, brother, en el camino del Señor. ¿Sí me explico? Eso se va a llevar a cabo a través, brother, de mantenerte apartado del pecado. ¿Sí? Eso se va a llevar a cabo a través
de que tú no te conformes con la corriente de este mundo, brother, de este siglo. Sí, amén. 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 Entonces, ya mi espíritu fue regenerado, entonces yo necesito la transformación de mi mente. ¿Regenerado o degenerado? No, regenerado. Entonces, si mi espíritu ya fue regenerado, ok. Ahora, ¿qué necesito yo? Ser transformado, brother, de mi mente, de mi alma. Ese es el proceso de la conversión. Fíjate bien, hermanito, Pedro estaba dando un discurso en el pórtico de Salomón. Y dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Fíjate cómo dijo Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, fíjate, primeramente debemos de arrepentirnos para poder ser regenerados, hermanito. ¿Sí? O sea, tú no puedes ser regenerado de tu espíritu si no hay un arrepentimiento. Entonces, para que tú puedas ser regenerado de tu espíritu, primeramente te tienes que arrepentir. Y una vez que tú ya has sido regenerado del espíritu, debes de convertirte para que tú puedas ser transformado de tu alma. ¿A qué te vas a convertir? ¿Del mundo? ¿De la corriente de este siglo? Al evangelio, brother. ¿Sí? Entonces, cuando tú te conviertas, brother, van a venir tiempos de refrigerio. ¿Qué significa que vengan tiempos de refrigerio, hermanito? Fíjate bien, brother, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, ¿sí? Y cuando entiende que solamente en Cristo, brother, está el refrigerio, ¿sí? Es decir, brother, un tiempo de renovación. Eso es que vengan tiempos de refrigerio, brother. Cuando tú entiendes que solo en Cristo está, brother, tu renovación, ¿sí? Un tiempo, brother, o un derramamiento del Espíritu Santo, brother, en tu vida, ¿sí? De restauración, brother. O en otras palabras, la iniciación del camino, brother, hacia un encuentro personal con Dios. Esos son los tiempos de refrigerio. Que tú inicies, brother, en un camino en donde tú vas a tener un encuentro personal, brother, con el Espíritu Santo. O sea, ¿de qué te sirve conocer, brother, si no empiezas a caminar? ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que empezar a caminar, brother. ¿En cuál? En ese camino, brother, que te va a permitir que tú tengas un encuentro personal. ¿Sí? Que tú empieces a disfrutar, brother, de Cristo. ¿Sí? Un cambio, brother, en tu modo de pensar. Tenemos que ir, hermanito, tienes que entender, ya aceptaste a Cristo, ya fuiste salvo. Pero tú tienes que empezar a tener un cambio en tu mente. Y mientras tu corazón, tus ojos estén puestos en la corriente de este siglo, brother, tú no vas a poder ser transformado de tu mente. ¿Sí? Amén, hermanito. Amén. Tiempos de refrigerio es tener a Cristo, brother, en mi espíritu como vida. Esos son los tiempos de refrigerio. ¿Sí? Amén, hermanito. Amén. Entonces, necesitamos, brother, que Cristo se empiece a extender en nuestras partes del alma, en nuestra mente. O sea, Cristo ya está en mi espíritu. Ya está ahí. Ya nací de nuevo, ya Cristo está en mi espíritu. Ahora yo tengo que empezar, brother, a hacer que Cristo se extienda por toda mi alma, por mi mente, por mi voluntad, por mi emoción, para yo poder expresar a Cristo, brother,
con mi mente, con mi voluntad y con mi emoción. ¿Sí? Acuérdate que el alma es el órgano reflector, brother, lo que va a reflejar, lo que va a expresar, brother, a Cristo. Pero si yo no tengo una mente renovada, ¿tú crees que voy a expresarlo, brother, con mi mente? No, pues ni siquiera se va a comprender. ¿Cómo sería expresar a Cristo con mi mente? Comprenderlo. Que mi pensar, brother, sea el mismo de Dios. Que estés alineado, brother. Tu pensar que esté alineado con el pensar de Dios. Amén. Sí, hermanito. Amén o no amén. Entonces, mira, hermanito, vamos a leer Romanos 8:6 ya para terminar. Entonces, por eso dijo Pablo, ya no vivo yo más que usted dijo que ella tenía todo, ya era transformado. Más bien por eso decía, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos y renovaos. Mira, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? ¿Qué es ocuparse, brother, del espíritu? Poner mi mente en las cosas, brother, de Dios, o en las cosas del espíritu. ¿Sí? Eso es ocuparme del espíritu. ¿Sí? Dice que poner las cosas en la mente, en el espíritu, es vida y paz. ¿Sí? Y hermanito, el capítulo 7 del libro de Romanos te habla del pecado que mora en mi interior. Dice Pablo, el pecado que mora en mí. Romanos 7, ¿sí? Es decir, el pecado que mora en mi alma. Amén. Amén. En este capítulo de Romanos 7, hermanito, nosotros podemos ver que la mente intenta actuar por su propio esfuerzo. Porque dice Pablo, mas ahora ya no peco yo, sino el pecado. O sea, dice, porque lo que quiero, porque hago lo que no, ¿cómo dice? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que hago. O sea, si te das cuenta, él está teniendo una lucha interna, donde a final de cuentas, brother, él hace lo que no quiere hacer. O sea, la carne vence, para que me entiendas. Entonces, está hablando, brother, de cuando una persona, brother, está luchando. Si tú te das cuenta, Pablo, brother, en el capítulo 7 está luchando en sus propias fuerzas. Porque yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Pues él está luchando en sus fuerzas, brother, por eso hace lo que no quiere. Ajá. Entonces, en el capítulo 7, brother, nosotros podemos ver a Pablo luchando, brother, en sus fuerzas. En sus propias fuerzas, hermanito. ¿Sí? Y por eso él es vencido. Por eso él termina haciendo lo que no quiere hacer. Pero ya en el capítulo 8, brother, el capítulo 8 ya nos habla de vivir en el espíritu. ¿Sí? Y en este capítulo ya podemos ver, brother, si tú lees el capítulo 8 ya puedes ver, brother, o sea, vivir en el espíritu es porque la mente ya está cooperando, brother. Ya no, o sea, ya no haces lo que no quieres hacer, brother. Ahora haces, brother, lo que quieres hacer. Tu mente ya comprende. Tu mente ya, o sea, ya está cooperando. ¿Sí? Entonces, es, brother, cuando tu mente ya es puesta, brother, en el espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, en el capítulo 8, brother, la mente ya encontró la ley, brother, o ya ha encontrado otra ley que es más poderosa que la ley del capítulo 7. En el capítulo 7, brother, nos habla de la ley del pecado. Y esa ley es la que Pablo no puede vencer. ¿Por qué, brother? Porque él está luchando en sus fuerzas. Pero en el capítulo 8 él encuentra la ley, brother, de Cristo.
En el capítulo 8 ya la mente ya está cooperando, brother. Ya se está dejando guiar, brother, por el Espíritu. Y ya ahí, brother, él ya vence. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Amén. Entonces, cuando tú pones, brother, tu mente en esa nueva ley, tú no vas a ¿cómo se dice? A ser derrotado, hermanito. Entonces, ¿te das cuenta, brother, por qué tú no debes de luchar en tus propias fuerzas? Es inútil, hermanito. Ahí está el claro ejemplo de Pablo. Él lucha en sus fuerzas y él siempre termina haciendo lo que no quiere hacer. Amén. Entonces, en la nueva ley, brother, la carne ya no está, brother, bajo la ley del pecado, sino está bajo la nueva ley que es la vida en Cristo Jesús, brother. Amén. La mente ya es puesta en el Espíritu. En el capítulo 8, la mente de Pablo, brother, ya es puesta en el Espíritu. Ya no está en la carne, brother, sino ya está en el Espíritu. Una cosa es renovar la mente y otra cosa es poner la mente en el Espíritu. Entonces, una vez que mi mente ya fue renovada, ¿qué tengo que hacer? Poner mi mente en el Espíritu. Para ya no hacer lo que no quiero. ¿Sí? Entonces, ese era el problema de Pablo, brother. Pablo tenía una mente renovada, pero no estaba puesta en el Espíritu. Por eso él decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero cuando en el capítulo 8 él pone su mente en el Espíritu, se alinea, brother, con Dios. ¿Sí? Y él encuentra una nueva ley. Amén. Entonces tenemos que estar, hermanito, bajo el control de nuestro espíritu, bajo el control del Espíritu. Esa es la importancia, hermanito. Si tú, brother, no empiezas a, ¿cómo se dice? A dejar que Dios, brother, trate contigo y trabaje en cada área, ¿sí? Se te va a hacer muy difícil, hermanito, salirte del sistema. Entonces tú tienes que entender, hermanito, que aquí se trata de agradar a Dios. Tú no tienes que agradar a nadie, brother. No tienes que agradar al hombre, no tienes que agradar a tu familia, no tienes a nadie más que a Dios, hermanito. ¿Sí? Y son cosas, brother, que tienes que saber, pero también tienes que ponerlas en práctica. Abre tu corazón, brother, al Señor. Ya no lo endurezcas, porque entre más lo endurezcas, más vas a batallar. ¿Sí me explico? Más vas a batallar, hermanito. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanito, para darle gracias al Señor. Amén. Cierra tus ojos, hermano, mira tu rostro y póngate a la oración. Señor, en esta mañana le agradecemos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, ese corazón que hemos abierto, Padre, para que usted se introduzca, Señor, y nos permita, Señor, alcanzar una conciencia limpia, Señor, delante de usted, Padre, para poder entender, Señor, y tener esa unción dentro de nosotros, Padre, para poder, Señor, percibirlo, alinearnos con usted, Señor, sentirlo, Padre, y permítanos, Señor, en todo momento, Señor, concibirle en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de bendición. Permítanos, Señor, ejecutar el día de hoy, Señor, de su mano, Padre Dios, esa conciencia limpia, Señor, y poder trascender, bendito Padre Dios, a entenderlo y a comprenderlo, Señor, a percibirlo en todo momento. Gracias, en el bendito nombre de Cristo Jesús.